Buenos días, hermanos de la Iglesia Construyamos Unidos Fe, Esperanza y Amor en Santa María de Dota. Para mí es un gran honor haber sido invitado a su congregación para compartir la palabra con ustedes. Mi nombre es Cristel Kenor. Yo soy médico de profesión, normalmente no doy este tipo de charlas y, como repito, es para mí una gran bendición y un gran honor. Hoy vamos a dar un estudio respecto a nacer de nuevo, pero antes de empezar el estudio quisiera que me acompañaran en una breve oración para poner en manos de Dios esta presentación y que pues sirva al que la escucha. Señor, gracias por permitirnos este día estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por permitirme compartir acá con estos hermanos en la fe. Te ruego que lo que acá se hable sea para edificación, que sirva, Señor, a tu propósito, que podamos aprender un poquito más de tu palabra el día de hoy y que nos edifique, Señor. Te agradecemos por esta iglesia, te pedimos mil bendiciones para ella, que la guíes siempre y la fortalezcas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Como les decía, pues vamos a estudiar el pasaje de Juan 3, del 1 al 7, donde Jesús viene y, bueno, en realidad Nicodemo se le acerca a Jesús en la noche y viene a preguntarle un par de cosas, y Jesús ahí viene a explicarle el tema de que él tiene que nacer de nuevo. Antes que nada, decir que bueno, que yo soy cristiano desde la infancia. Yo fui criado en el seno cristiano toda la vida. Fui a la iglesia, me bauticé, pero no fue hasta, ya reflexionando, no fue hasta octubre, noviembre del 2017 que yo podría auténticamente decir que nací de nuevo, como hablan las Escrituras. Antes de haber nacido de nuevo, pese a llamarme cristiano, cometí todos los errores posibles, todos los pecados que habitualmente se cometen, ninguno, digamos, de pena de cárcel, gracias a Dios. Pero sí fallé como habitualmente lo hacemos en nuestra naturaleza adánica. Y por eso quiero compartirles hoy este estudio respecto a cómo de pronto tenemos una vida completa como cristianos, pero no nacemos de nuevo como se requiere para afianzar tu relación con el Señor. Sé que por todos esos errores yo no merezco sinceramente la oportunidad que me dan hoy. Sin embargo, quisiera compartirles lo que dice 1 Corintios 1, del 27 al 29. Y les leo, dice el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiero apropiarme de estos versículos para poder animarles a que una persona común, un pecador común, puede animar a otros a compartir la palabra. Diciendo eso, quisiera dividir este estudio en 3 secciones. La primera sección va a ser cómo, pese a ser cristiano toda la vida, les estoy comentando que revisando y analizando mi forma, mi comportamiento y lo que dicen las escrituras respecto a lo que vamos a revisar, tengo apenas 3 años y medio de nacido espiritualmente. La segunda parte vamos a revisar qué es lo que se ocupa para nacer de nuevo según las escrituras. El mismo Jesús lo indica. Y vamos a finalizar en la tercera sección hablando de qué señales podemos revisar entonces, cómo verificar que un nacimiento espiritual se ha dado nuevamente, has nacido por segunda vez. Primero, como les comentaba, mi formación es desde pequeño en la primera iglesia bautista de Punta Arenas. Fui un niño cristiano que se enamoró de Jesús, quería servirle. De adolescente, incluso en esta iglesia, en Punta Arenas, en la primera iglesia bautista, fui líder de jóvenes. En una ocasión me permitieron el púlpito para dar una prédica. Y bueno, yo pensé que, en todo ese tiempo yo pensé que sí, que cumplía los requisitos, ¿no? Como cristiano. Me había bautizado, iba a la iglesia, pero había un problema. Siempre me costaba dejar de pecar. Y no solo era el tema de que me costaba dejar de pecar, sino que deliberadamente a veces hasta planeaba mis andanzas, ¿no? Como jovencito, en la universidad. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción. Yo nunca estaba al 100% seguro de mi salvación en ese momento. Y bueno, fue ahora, hasta la edad de 43 años, que una situación personal me hizo realmente reflexionar. ¿Por qué el montón de problemas que me había ganado? El montón de problemas que me había ganado durante la vida, en mucho era justamente por estar siempre en mi voluntad, en mi opinión, en mi propia opinión, y nunca tomando en cuenta al Señor, poniéndolo de primero como hablan las escrituras. Y fue en ese momento donde yo realmente recapacité que era lo que había hecho mal, ¿no? Y me di cuenta que justamente era eso, no haber tomado de a de veras el escoger al Señor en mi vida. Y en ese momento pues lo hice con sinceridad.
Entonces, muchas veces con mi esposa yo conversaba que, bueno, que era, ¿no? Sería que yo no había nacido de nuevo cuando me bauticé, por ejemplo. Yo me bauticé a los 12 años. O fue que sí nací de nuevo en ese momento, pero lo que hice fue apartarme del Señor, alejarme, enfriarme, y que entonces nuevamente retomé las cosas con el Señor, y ahora no era que no era salvo, sino que me había enfriado, ¿no? Y bueno, toda esta situación me lleva ahora, perdón, a revisar con ustedes este tema, y tal vez de pronto le puede ayudar a alguna persona, porque puede estar en la misma situación que yo, decirse cristiano, ir a la iglesia, estudiar la Biblia, escuchar los sermones, sentir amor por la palabra, sentir amor por el Señor, pero convivir en pecado sin ningún problema, o tal vez un leve remordimiento, pero sigue uno como dicen, pecando y empatando, ¿no? Ese sería la reflexión para poder darles este estudio. Dicho eso, me gustaría compartirles en Juan 3, del 1 al 7, justamente ya la materia bíblica, donde Nicodemo viene a Jesús en la noche, ¿verdad? Entonces les leo desde el versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Jesús como maestro, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí, buscando en el internet para darles este estudio, se describe que el término nacer de nuevo que utiliza en estos textos en el griego, aparece la palabra genao anoten. Eso significa nacido de arriba. A mí me llama la atención el tema de Nicodemo primero, que viene en la noche a buscar a Jesús. Algunos dicen que por la situación, él siendo un fariseo, un miembro del Sanedrín, que fuera a hablar con Jesús, podía ser mal visto entre sus pares, entre sus iguales. Que por cierto, el Sanedrín, también en griego la palabra es sinedrión, significa prácticamente como consejo o asamblea. Recordemos que el Sanedrín, de hecho, se volvió a instituir hasta hace recientemente. Fue abolido en el 358 después de Cristo. El Imperio Romano decretó que se había vuelto ilegal este consejo, y que
había una pena de muerte si se ordenaban rabinos, que eran los que podían ser parte de este consejo. Y tenemos que imaginarnos el Sanedrín en aquella época como si fuera hoy los más altos jerarcas del sistema político religioso de la época. El Sanedrín viene a ser la conformación de esos 70 ancianos que Dios le dice a Moisés. Cuando Moisés clama al Señor y habla que ya está cansado de este pueblo, ¿verdad? Que estaban vagando en el desierto por esos 40 años después de que salieron de Egipto. Y Dios entonces le dice, escoge 70 ancianos. Por eso el día de hoy siguen siendo 70, más uno que representa a Moisés, que sería, por decirlo así, el jefe, el líder de ellos, ¿verdad? Bueno, Nicodemo viene de noche. Unos dicen que escondido del resto del grupo del Sanedrín. Otros dicen que es que de pronto no podía dormir. Él cavilaba en su mente y no podía dormir porque veía que Jesús era un hombre especial. Entonces, a mí lo que me llama la atención en parte de este pasaje es que Nicodemo viene y le dice, bueno, sabemos que vienes de Dios, porque hace señales que nadie más. Y yo siempre me pregunté, pero ¿por qué Jesús le sale con el tema de nacer de nuevo? Y claro, este genao anoten, que es el griego de nacer de arriba, de lo alto, prácticamente Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo es, usted cree que yo vengo de Dios, pero si usted no nace de nuevo, usted no va a entender que yo soy Dios. Prácticamente es lo que le viene a decir Jesús a Nicodemo. Nicodemo yo creo que no capta, por decirlo así, la respuesta de Jesús. Entonces viene y le dice, bueno, Señor, ¿cómo puedo hacer para meterme al vientre otra vez de mi madre y nacer si ya estoy viejo, no? Y aquí es donde Jesús viene y le dice, vamos a ver el versículo, aquí es donde Jesús da la clave de qué es lo que se requiere para nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Perdón, buscando pues lo que los expertos hablan en cuanto a este pasaje, Jesús habla que hay que nacer de agua y de Espíritu. No sé si han escuchado el dicho que dice que como es arriba es también abajo, y como es abajo es también arriba. Podríamos hablar de que el nacimiento físico tiene comparaciones con el nacimiento espiritual. Para nosotros nacer físicamente ocupamos pues 3 cosas. Ocupamos un óvulo de la mamá, ocupamos un espermatozoide del papá y ocupamos el vientre donde se va a formar el útero, donde se va a formar la criatura. Muchos hablan justamente que esta comparación entre lo físico y lo espiritual, se puede decir que el agua que habla Jesucristo representa al papá, el Espíritu Santo representa a la mamá, y se necesita algo más, un tercer componente como el físico, que sería el vientre, el útero.
Los que saben de este tema hablan que el vientre viene a ser una decisión de fe, la decisión por el Señor. Estos tres componentes son los que se ocupan para gestar esa nueva criatura espiritual. Ahora, no tenemos problemas con entender que la mamá que representa el Espíritu Santo, pues, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, lógicamente. El vientre, como les digo, es una decisión de fe, pero el agua, sí hay un debate en los expertos que dicen algunos que Jesús se podía estar refiriendo al agua como el líquido amniótico en el vientre de la madre. Lo que pasa es que, bueno, esa teoría es muy materialista y Jesús no hablaba en términos materiales normalmente, él hablaba en términos espirituales. Otros hablan de que, bueno, que el agua representa el bautismo, pero si uno se pone a reflexionar, el bautismo viene a ser como un requisito de obras, y sabemos que la salvación que está ligada al nacimiento de nuevo no puede ser por obras. Hay dos opciones más que yo diría que están más cerca de parecerse al significado, al simbolismo de lo que el agua representa en esta parte que Jesús comenta, y es el lavamiento de pecados simbólicamente en el arrepentimiento verdadero. Y el más difundido, el mayor propuesto para poder explicar cuál es el simbolismo del agua en esta frase que Jesús habla, es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Qué adquirimos al nacer de nuevo? Adquirimos el Espíritu Santo. Se supone que somos transformados en criaturas nuevas. Todos conocemos que pues el ser humano se compone de tres componentes, ¿verdad? El cuerpo, el alma y el espíritu. Lo interesante es que, bueno, estamos dotados de un cuerpo y de un alma, pero hasta que no recibamos el Espíritu de Dios, seguimos incompletos. Si usted de estos tres componentes tiene 2 de 3 y usted divide 2 entre 3, el número que da es el 0.666. Se supone que este es el número que representa al ser humano. El 666 representa la imperfección. Y prácticamente es así, es literalmente así. Mientras nosotros no logramos recibir el Espíritu de Dios, vamos a seguir incompletos e imperfectos siempre. ¿Qué ocurre mientras no recibimos el Espíritu de Dios? Bueno, que opera en nosotros otro tipo de espíritus. El espíritu de la ira, el espíritu del egoísmo, el espíritu de la lujuria, de la avaricia, de la rebeldía. Esos espíritus tienen todo el campo abierto para ocupar ese tercer componente que nos hace falta, ¿no? Siempre estaremos incompletos por el Espíritu, sin el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esto resume los componentes que ocupamos para nacer de nuevo. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Agua, espíritu. Y podemos agregar, desde un punto de vista
el nacimiento material, el físico, un vientre también, que es esa decisión. Pero bueno, justamente entonces, ¿qué diferencia? A una persona les comenté que yo desde pequeño asistí a la iglesia, hice mi decisión, yo dije las palabras. Yo, lógicamente, como niño, lo primero que te enseñan es que bueno, que si quieres ir al cielo, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, y entonces vuelves una nueva criatura y ya puedes ir al cielo. Yo como niño, por supuesto, no me quería ir al infierno, ¿no? Y era afín, o soy afín a todo el tema del cristianismo. Entonces la decisión lógica y correcta era, pues sí, decir sí, ¿no? Yo acepto al Señor, me bautizo, trato de ser lo más bueno que yo pueda y con eso ya voy al cielo. Pero no hubo un cambio realmente en mí, no operó una transformación real. Probablemente yo tenía el componente, hablando del agua como el componente de la palabra, la Biblia, pero me hacían falta los otros dos. No estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios y no había hecho una decisión de fe, una decisión verdadera, auténtica. Entonces ahí yo concluyo que definitivamente hasta hace 3 años y medio, con esta situación personal que me dolió mucho, me hizo reflexionar, y de no ser por esa situación probablemente no tengo la dicha de experimentar un nacimiento espiritual. ¿Qué señales, como punto 3 que les comenté, qué señales podemos ver en una persona nacida nuevo? Tenemos como voy a describirles 7, puede que ustedes revisando puedan encontrar más, les animo a comentar qué otras ustedes consideran. Yo al menos revisando el tema encontré estas 7 que les quiero compartir. Como número 1 se experimenta un arrepentimiento genuino por el pasado. Yo antes de nacer de nuevo, si me ponía a pensar en mis pecaditos, lo que venía a mí era tal vez hasta una sonrisa al rostro, ¿no? Y desde que me arrepentí de verdad, ahora cada vez que recuerdo de esos pecaditos, lo que siento es vergüenza, es una vergüenza auténtica, ¿no? Otra señal que vas a experimentar es un amor genuino por Jesucristo. Y ese amor, cuando vos amás a una persona, vos lo primero que haces al amar a una persona es tratar de conocerla. En mí se ha despertado en estos 3 años y medio una verdadera hambre por buscar del Señor, leer su palabra, aprender de Él, meterme a internet a hacer revisiones y bueno, hay un dicho que habla que no puedes amar a alguien sin conocerlo. Esta es una segunda señal que definitivamente podemos revisar si está o no está en nosotros para hacernos la misma pregunta, ¿no? Yo nací de nuevo como cristiano. Este amor que le sentimos, lógicamente, cuando tú amas a alguien, ¿qué es lo que buscas con esa persona en esa relación? No defraudarle. En mucho siempre actué
buscando al Señor por miedo a irme al infierno, ¿no? Es prácticamente lo que más penetra en la mente de uno. Tengo que ser bueno, si no, me voy al lago de fuego. Ahora entiendo que no es el lago de fuego el que debe ser el motor de portarte bien. El motor es justamente el amor que le tenés al Señor, a esa persona, en este caso al Señor Jesucristo. Y por ese amor de no querer defraudarle, vas a buscar santidad. Ya el pecado no te llama la atención, no solo no te llama la atención, buscas alejarte, justamente por la tristeza de no querer defraudar a nuestro Señor Jesús. Una señal más es que al nacer de nuevo el Espíritu Santo empieza prácticamente a aconsejarte. Muchas veces me veo en situaciones donde pienso, qué sé yo, voy por el camino, se me atraviesa alguien cuando voy manejando y ya se me enciende la ira, ¿no? Ahí prácticamente me hace el Espíritu así. Oye, acordate que eso no es de Dios. Tenemos un dicho, mi esposa y yo, y ahí es donde yo recapacito y digo, sí, es cierto. Ahí yo siento que el Espíritu es donde actúa y habla, ¿verdad? Casi como una segunda persona. También otra señal es que en tus decisiones ya no haces todo en tu opinión, en tu propia opinión. Lo que haces es primero preguntarte, ¿qué haría el Señor en esta decisión? ¿Le agradará esto que estoy pensando hacer? La sexta señal es que empiezas a tener hambre por compartir al Señor. Y bueno, este es el ejemplo principal. Hoy estoy compartiéndoles al Señor con ustedes, cosa que no hace 5 años jamás en la vida me hubiera imaginado que iba a estar. Pero es una necesidad. Desde el nacimiento espiritual, uno, después de estudiar la Biblia, necesita transmitir ese conocimiento a otros porque sabes varias cosas, ¿no? Sabes que está pronto la venida del Señor y que hay mucha gente que necesita escuchar de su palabra para de pronto reaccionar como reaccioné. Y el último y el más importante tal vez es que uno al nacer de nuevo es como el nacimiento físico, pues uno sabe físicamente que sí nació, porque aquí está uno, ¿no? Pero no puedes dudar de eso. Lo mismo es en el nacimiento espiritual. Yo desde jovencillo siempre tuve dudas. Tuve dudas de si era salvo o no era salvo. Y prácticamente al nacer de nuevo, como dice la Escritura, no podrás ver el reino del Señor si no naces de nuevo. No podrás ser salvo. Siempre de jovencillo tuve la duda de si era salvo o no. No tengo dudas ahora. Yo, hermanos, espero con esta charla, este estudio, haber sintetizado, haber resumido lo que se ocupa para nacer de nuevo, las señales, y que lo revisen como cristianos a conciencia, porque como yo, puede haber mucha gente creyendo de pronto que por ir a la iglesia, que por haberse bautizado, que por haber dicho las palabras de acepto al Señor en el corazón, eso era. Y quiero realmente hacerles reflexionar que
como yo me equivoqué. No era salvo hasta hace poco. Revisemos este tema, lo revisemos bien porque tu vida se transforma y realmente se transforma como una nueva criatura teniendo estos 3 pasos, ¿no? El paso del arrepentimiento y la palabra, el paso de aceptar e incluir ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ti. Todo esto por una verdadera decisión, una decisión de fe. Y les digo, no es... yo cuando revisaba esto joven pensaba que era algo como mágico, ¿no? El tema de nacer de nuevo iba a ser algo como increíble y que iban a haber sensaciones diferentes. Y no es así. Sencillamente es una decisión auténtica, una decisión de veras por el Señor. Espero que no te pase como a mí, que tuve que, a través del dolor, reflexionar para dar esa decisión. Pido en el Señor de verdad que revisemos este tema, que les sirva para crecer como cristianos en su vida espiritual. Y bueno, si pueden compartirlo a más personas, que pueda ser de bendición también para otros. Yo de verdad les agradezco infinitamente la oportunidad para poder compartir con ustedes y pido todas las bendiciones para su iglesia y para ustedes en el nombre del Señor. Estamos en contacto.